siendo reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la razón que nos convoca todos los días para meditar juntos en la palabra de Dios. Y lo hacemos un capítulo tras otro hasta completar la lectura de toda la Sagrada Escritura. Hoy nos dedicamos al capítulo 4 del libro del profeta Jeremías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 del libro de Jeremías nos introduce con un planteo hecho a Israel. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Las promesas de Dios siempre son condicionales. Si quitas de mi vista tus ídolos, si con fidelidad, justicia y rectitud. Es decir, nosotros sintonizamos nuestra vida con el proyecto de Dios, recibimos las bendiciones de tal proyecto. El versículo 3, así dice el Señor: a los habitantes de Judá y de Jerusalén, abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Después de esta introducción, hay una amenaza que proviene del norte y también hay un anuncio del juicio de Dios a ese dado en términos imperativos. Versículo 5. Anúncienlo en Judá, proclámenlo en Jerusalén, toquen la trompeta por todo el país, griten a voz en cuello, reúnanse, entremos en las ciudades fortificadas, señalen a Sión con la bandera, busquen refugio, no se detengan, porque yo traigo del norte calamidad y gran destrucción. Un león ha salido del matorral, un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido de su lugar de origen para desolar tu tierra. Y el versículo 8 dice: vístanse de lutos, lamentense, giman, porque la ardiente ira del Señor no se ha apartado de nosotros. Por lo general nosotros nos concentramos en el amor y la misericordia, que son la esencia de Dios. Pero la esencia de Dios es también la justicia. Y esa justicia se manifiesta en este lugar, lo expresa la ardiente ira, ¿no? O sea, la segura justicia de Dios que terminará con el mal. En aquel día desfallecerá el corazón del rey y de los jefes, los sacerdotes se llenarán de pánico y los profetas quedarán atónitos, dice el Señor. Yo dije: Señor Dios mío, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Dijiste, tendrán paz, pero en realidad no tienen paz, tienen la espada en el cuello. En la introducción yo mencioné que las promesas de Dios son condicionales. Si haces esto, tendrás esta bendición. Pero si rechazas seguir el planteo de Dios, cosecharás lo que ha sido el resultado de tu propia siembra. Desde el versículo 11 y en adelante encontramos un planteo que relaciona la causa y el efecto. En aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén: desde las estériles lomas del desierto sopla un viento abrasador en dirección a la capital de mi pueblo. No es el viento que sirve para aventar ni para limpiar el trigo. El viento que haré venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Es la sentencia del juicio de Dios.
Versículo 13. Mírenlo avanzar como las nubes, sus carros de guerra parecen un huracán, sus cabellos son más veloces que las águilas. Ay de nosotros, estamos perdidos. Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Una voz anuncia desgracia desde Dan y desde las colinas de Efraín. Adviertan las naciones, proclámenlo contra Jerusalén. De lejanas tierras vienen sitiadores lanzando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. Tu conducta y tus acciones han producido todo esto. Esta es tu desgracia. Qué amarga es. Cómo te ha calado en el propio corazón. Versículo 19. Qué angustia. Me retuerzo de dolor, mi corazón se agita. Ay, corazón mío, no puedo callarme, puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra. Dios podría haber evitado la invasión de los enemigos, pero si no nos colocamos en sus manos para confiar y depender de Él, si elegimos otro estilo, otro camino, nosotros generaremos el resultado, cosecharemos lo mismo que hemos sembrado, una causa y un efecto. Por eso dice, tu conducta y tus acciones han causado todo esto. En el versículo 22 podemos leer, mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos, que no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal y no saben hacer el bien. Mi pueblo es necio, no me conoce, son hijos insensatos, son hábiles para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y porque no quieren hacer el bien, reciben como consecuencia una serie de males y su propia destrucción. Versículo 23. Miré la tierra y era un caos total. Miré a los cielos, todo era tinieblas. Miré a las montañas y estaban temblando. Se sacudían todas las colinas. Miré y no quedaba nadie. Habían huido todas las aves del cielo. Miré y la tierra fértil era un desierto. Yacían en ruinas todas las ciudades por la acción del Señor. Así dice el Señor. Todo el país quedará desolado. Versículo 30. ¿Qué piensas hacer, ciudad devastada? ¿Para qué te vistes de púrpura? ¿Para qué te pones joyas de oro? ¿Para qué te maquillas los ojos? En vano te embelleces. Versículo 31. Oigo gritos como de parturienta, gemidos como de primeriza. Son los gemidos de la bella Sión que respira con dificultad, que extiende los brazos y dice, ay de mí que desfallezco, estoy en manos de asesinos. La ley de causa y efecto siempre se cumple. Pero una segunda milla, una milla extra en la misericordia de Dios siempre nos acompaña. El capítulo termina diciendo, ay de mí que desfallezco. Sí, si aún en medio de nuestra rebeldía, aún en medio de nuestros caprichos, aún en medio de nuestra propia voluntad y de hacer las cosas a nuestra manera, en algún instante podemos reconocer nuestra necesidad y clamar por la intervención de Dios, siempre encontraremos un Dios dispuesto a intervenir. Ocurrió en los tiempos de apostasía del pueblo de Israel, le ocurrió a Pedro cuando en su soberbia caminó sobre las aguas, al comenzar a hundirse, exclamó, Señor, sálvame. Nosotros también podemos, cuando sentimos el peso de la angustia, clamar por la intervención de Dios. Lo ideal es que la oración, el ruego y el clamor y la búsqueda de Dios no sea accidental, no sea ocasional, no sea el último recurso, que sea un estilo permanente de dependencia de Él. Pero aún así, de no haber sido un estilo de dependencia permanente de Él, siempre es buen momento
para clamar por la intervención de Dios. Y que ese clamor no sea un punto en nuestra vida, sino que sea un punto que inicie una línea permanente de comunión y dependencia con Él. ¿Vamos a hacerlo? Ahora, vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por llamarnos la atención, gracias por abrir nuestro corazón, por mostrarnos que aún en tu acción de juicio siempre tienes la intencionalidad de restaurar. Nos disciplinas para que recurramos y volvamos a ti. Recíbenos en esta hora y llena nuestra vida de tu presencia. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.